Buenos días. Empezamos el informe del Ministerio de Salud de este día, viernes 13 de noviembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 152.516 pacientes, de los cuales se han recuperado 129.586. Lamentablemente han fallecido 5.401, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí lo que pueden ver es la curva de casos, siempre ordenada por el día de toma del hisopado. Y como podrán ver, la curva estamos en la parte final del descenso, la última semana con un descenso un poco más lento que lo que había tenido las semanas previas, pero en la última parte de la curva. El mismo fenómeno se ve cuando uno ve la media móvil de los últimos 7 días, un descenso muy prolongado de varios meses que nos ha llevado a una media actual de los últimos 7 días de alrededor de 400 casos. Cuando uno mira quiénes son los grupos etarios que más se enferman o que más fallecen, los datos que podemos ver aquí es los que vimos desde el inicio de la pandemia, que de cada barra es un grupo etario de cada 10 años, y ustedes pueden ver que las personas de 20 a 29 hasta 50 a 59 son las 4 barras más altas. Eso significa que allí, en ese grupo etario, entre 20 y 60 años, están la mayoría de las personas que se han enfermado. Sin embargo, cuando uno ve la curva verde, que es la curva de letalidad específica, eso es la cantidad de fallecidos para cada grupo etario de cada 10 años, sobre la cantidad de enfermos del mismo grupo etario cada 10 años, lo que uno puede ver allí, que la letalidad entre 60 y 69 años es de 6.55%, significa que cada 100 personas de esa edad que se enferman, 6.5 fallecen. De 70 a 79 años es de 16.86% y mayores de 80 años es de 29%. Hasta el día de hoy hemos confirmado 737.103 test, hemos realizado esa cantidad de test a personas diferentes. Esas personas, el 59% de ellas son residentes de la Ciudad de Buenos Aires, el resto es primordialmente de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano bonaerense. La positividad media de la semana al 6 de noviembre, es de 15.3, sigue bajando la positividad de la Ciudad de Buenos Aires. Y la tasa de testeo cada 100.000 habitantes alcanzó las 14.182. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 150.172 personas, de las cuales 32.326 fueron positivas. Continuamos en 28 centros de testeo en la Ciudad de Buenos Aires y seguimos recordando la importancia de que toda aquella persona que ha tenido contacto con una persona que dio positiva de COVID se acerque a estos dispositivos, que los puede ver en la página buenosaires.gov.ar/detectar. Con 3 horas de ayuno le hacemos el testeo y esta sigue siendo una de las principales políticas para poder diagnosticar tempranamente y aislar a las personas positivas y seguir cortando la cadena de contagios. En relación a la curva de barrios vulnerables, se han diagnosticado en total 17.288 personas y ya se han recuperado 16.075. Lamentablemente fallecieron 272, lo que arroja una tasa de letalidad de 1.5. Y en relación a la curva vemos ya un descenso pronunciado y bien marcado con respecto, e inclusive en la última parte de la curva, que con respecto a la semana anterior, en el día de ayer se han reportado entre todos los barrios vulnerables 19 casos en total. Continuamos con Paula con el informe de geriátricos. Gracias, Gabriel. Buenos días. Llevamos realizados en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires 23.481 PCR hisopados a distintas personas que residen o trabajan en la institución, siempre a partir de un caso confirmado. De este total de personas que han sido estudiadas, 5.407 han sido confirmadas con la enfermedad y se han recuperado 4.284. Lamentablemente han fallecido 1.007 personas que vivían en estas residencias. En relación a los test serológicos, llevamos realizados 733.000
515 a personas que están en tareas esenciales en la ciudad, una vez por semana. De ellos han sido positivos 26.461 y al estudiarlos posteriormente con una PCR, 7.191 han sido positivos, es decir, tenían la enfermedad sin haberlo notado, sin haberse dado cuenta, estar con síntomas muy leves o simplemente ser asintomáticos. Y en relación a esta estrategia, la tasa de test serológicos realizados cada 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires es de 24.450. Muchas gracias. Ministro, funcionarios, buenos días. Mi nombre es Mariano Rodríguez, de Radio Continental. Quería preguntarle por algo que había quedado pendiente desde comienzos de esta semana, que tenía que ver con, en el caso de la reapertura de los vuelos, de la posibilidad de abrir fronteras con otros países, si cuando un argentino viaja a otro país se le hace o se le va a practicar un hisopado, y en ese caso también cuando regrese a la ciudad de Buenos Aires, ya sea por vía terrestre, si es posible, marítima, a través del puerto de Buenos Aires o a través del aire por Ezeiza, se le va a practicar nuevamente el hisopado y en caso que dé positivo, ¿cuál va a ser el protocolo que se va a aplicar? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariano. Sí, por supuesto. Tu primera pregunta es, hay cierto consenso internacional. La mayoría de los países están solicitando una PCR para el ingreso al país. Con lo cual, seguramente los argentinos y los porteños que quieran o necesiten ir a otro país, seguramente le van a solicitar previamente una PCR para poder salir. Eso es una decisión del puerto de llegada, no de origen. Ahora, al revés, cuando las personas vengan para la ciudad de Buenos Aires, bueno, la Argentina en general está solicitando una PCR del lugar de origen, pero cuando vengan a la ciudad de Buenos Aires nosotros vamos a realizarle una PCR en el puerto de llegada. Eso significa a todas personas que vengan a la ciudad de Buenos Aires por razones laborales, familiares o personales o a pasear por turismo, nosotros le vamos a hacer una PCR de entrada para poder estar seguros y minimizar el riesgo de las personas que pudieran venir. ¿Qué pasa en el caso de alguno de positivo? Si cualquiera de ellos diera positivo, de acuerdo a su cobertura médica o si tiene cobertura solo pública, será atendido en los efectores de la ciudad que estén preparados para atenderlo. Si la persona tiene una forma segura de volverse a su casa y está en condiciones clínicas de volverse, podrá optar por volverse. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. En las últimas horas se viralizó una foto del presidente Alberto Fernández en conjunto con otros funcionarios en Jujuy, una cena en la cual no había ni distancia social ni barbijo. Días después se conoció que un funcionario que estaba en esa reunión dio positivo de COVID y el presidente está aislado, algo de público conocimiento. Tanto usted como sus pares de provincia y de nación han concientizado sobre la importancia de evitar los supercontagios, entre otras cuestiones importantes. ¿Cómo califica una imagen de este tipo con las consecuencias que produjo, por lo pronto, con un funcionario con COVID positivo, el presidente y otros funcionarios aislados que pueden haber tenido o no el virus, al fin y al cabo, producto de esta situación? Después de todo lo que se concientiza, ¿cómo ve una imagen con la investidura de un presidente tomando este tipo de situación 8 meses después de la pandemia? Gracias. Gracias a vos, Nicolás. Bueno, yo creo que el presidente ya estuvo ayer dando las explicaciones y por qué había ocurrido eso, de manera que yo no puedo agregar mucho a ese comentario. Me parece que es una buena oportunidad este debate para volver a traer al debate social y comunitario sobre las necesidades de priorizar los lugares de mayor riesgo y volver a insistir en el mismo concepto. Siempre los lugares cerrados, mal ventilados, donde hay muchas personas y están mucho tiempo, son el combo completo que generan lo que se llaman técnicamente los supercontagios. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Todos, por supuesto que naturalmente las personas que estamos en los gobiernos tenemos que hacer el esfuerzo y comunicarlo, pero también toda la sociedad. Necesitamos que cada uno de nosotros dialogue en su familia, entre los grandes, los de edad media, los más jóvenes, que los encuentros sociales, familiares, escolares que están ocurriendo día a día
ocurran en el espacio abierto, que vayan a las plazas, que salgan al patio, al jardín, al balcón, y si no, salgan a caminar por la vereda. En cualquier escenario, que los encuentros sociales se hagan en lugares abiertos. Porque hay una cosa que yo creo que esta situación nos trae nuevamente y podemos aprovechar para poner en el debate público. Y es, la mayoría de los contagios ocurren de una persona que no tiene síntomas a otra persona que está desprevenida. ¿Y por qué digo que no tiene síntomas? Porque más de la mitad de los enfermos de esta enfermedad son asintomáticos. Pero además, muchos de los que van a hacer síntomas contagian en el periodo presintomático, los 2 días previos a empezar con el síntoma. Entonces, entre el periodo presintomático y los asintomáticos son la mayoría de los contagios. Por eso es tan importante considerar que siempre que estás en un lugar cerrado, potencialmente contagiante, el que está con vos, hace de cuenta que está enfermo. Toma una distancia, usa el tapaboca en el lugar cerrado si está mal ventilado y si no, parate y abrí la ventana. Pero esta es la clave para que todos podamos trabajar mitigando o previniendo el rebrote. Necesitamos conceptualizar la idea del rebrote, los lugares supercontagiadores, sobre todo cerrados y mal ventilados, porque ese fue el problema que hubo en Europa y el costo social, económico y sobre todo sanitario y afectivo que está pagando Europa es demasiado alto como para que no nos focalicemos en esto. Buen día, ministro, funcionarios. Bueno, retomo la pregunta de mi colega, más allá de la que tenía pensada. ¿No cree usted que, más allá de lo que usted dice, esta actitud del presidente, no en una vez, sino que también ocurrió en anteriores oportunidades, va en desmedro de lo que debería ser el ejemplo que deben dar los funcionarios para luego pedirle a la sociedad que cumpla con determinadas pautas de distanciamiento, de cuidados, etcétera, etcétera? Y segunda pregunta, Córdoba anunció que va a comprar dosis adicionales de la vacuna, cualquiera sea que compre el gobierno nacional, y que tiene intenciones de vacunar, obviamente de manera voluntaria, a todos los mayores de 18 años. Preguntarle, obviamente, no una opinión sobre lo que va a hacer Córdoba, sino si Buenos Aires podría tomar el mismo camino en esa dirección. Sí, en términos de vacunas, nosotros vamos a acompañar y vamos a seguir los lineamientos que decida la Comisión Nacional de Vacunas, que es un grupo de expertos de altísima calidad de nivel nacional, y, por supuesto, que termine reglamentando el Ministerio de Salud de la Nación, con quienes estamos en diálogo permanente, coordinando estrategias y coordinando actividades. Y yo ya me he expresado en varias oportunidades. Nosotros tenemos un proceso de aprobación de las vacunas que es extraordinario, porque la situación que estamos viviendo es extraordinaria. Eso significa que, por un lado, la enfermedad está generando muchísimo daño en la sociedad, sobre todo con una enorme cantidad de gente que ha sufrido gravemente la enfermedad y ha fallecido. Esto es lo que está ocurriendo en el día a día y, por lo tanto, hemos acelerado con las estructuras de investigación e innovación en el mundo toda la producción y fabricación tanto de vacunas como de medicamentos para ser probadas y ensayadas en fase clínica. Y eso significó para las vacunas también una aceleración de todos los procesos. Vacunas que, que naturalmente o normalmente llevan 4, 5 o 10 años de testeo y de prueba, aquí se está haciendo en meses. Y por otro lado, la fase 3, que es esencial para poder definir la eficacia y la seguridad de una vacuna, que es una fase que tiene un periodo de evaluación muy intensivo en los primeros meses, pero luego tiene un seguimiento durante 1 o 2 años para confirmar o descartar efectos adversos de mediano y de largo plazo. Entonces, la fase 3 no se van a completar en estos meses. Lo que están haciendo todos los fabricantes, que es un acuerdo, un estándar internacional, son lo que llaman cortes interinos, es decir, un análisis del ensayo fase 3 antes que termine en el intermedio del proceso. Eso es suficientemente seguro para los efectos adversos de corto y de mediano, es suficientemente seguro para la eficacia, pero siempre deja alguna ventana abierta para analizar, que significan los efectos adversos de largo plazo. Esos efectos adversos de largo plazo son muy poco frecuentes, se dan habitualmente un caso cada 100.000 o cada 1.000.000, de manera que son muy poco frecuentes, pero hay que considerarlos y evaluarlos apropiadamente bien. Por todo esto, y dado que hemos acelerado todos los procesos
que la fase 3 no va a estar terminada antes de iniciar la vacunación es que hay cierto consenso internacional que esta primer campaña de vacunación debe orientarse a los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque si no se vacunaran, el daño que la enfermedad les produciría sería infinitamente mayor. Entonces nosotros acompañamos la política pública nacional y estamos de acuerdo con cierto consenso internacional que la vacunación en esta primera etapa tiene que ser a los grupos de riesgo y no a la población general. Básicamente porque, digamos, por no indicarle una vacuna a una persona joven de muy bajo riesgo de la enfermedad y con un potencial riesgo de la vacuna que aún no hemos podido confirmar o descartar. Así que nuestra posición en la ciudad va a ser vacunar a los grupos de riesgo rápidamente con las vacunas que nos provea Nación, que hayan alcanzado en los análisis interinos de fase 3 suficiente seguridad y eficacia para ser inscritas a nivel internacional y, por supuesto, también a través de la ANMAT. Esa es nuestra mirada y eso es lo que nosotros vamos a acompañar. Y de la primera ya lo contesté recién. Considero que nosotros tenemos que trabajar todos para concientizarnos y concientizar a la ciudadanía de los comportamientos, pero todos nosotros y los ciudadanos también tenemos que hacer foco en el esfuerzo cotidiano de cómo cuidarnos, cómo no relajarnos y cómo no descuidarnos de cosas que estábamos habituados a hacer y que ahora no la tenemos que hacer de esa manera. Ministro, buen día, funcionarios también obviamente, saludarlos y preguntarle, ministro, usted hablaba de las vacunas, me acuerdo un poquito de lo que es estrictamente sanitario, pero ¿cómo recibe usted declaraciones de dirigentes políticos, en este caso de Elisa Carrió, que ayer dijo, por lo menos desde su valoración, y le pide a la población que no se ponga la vacuna rusa? Dice ella que no hay que aplicarse ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no venga con todas las seguridades. Me gustaría saber su opinión, si este tipo de expresiones también en un momento donde la gente está esperando con ansiedad, la información sobre la vacuna no resulta en definitiva algo temerario. Y por otro lado, preguntarle por la situación del personal de la salud. Es sabido que el martes que viene va a haber un paro de los médicos municipales. Ayer hubo un abrazo al Hospital Argerich con distintos reclamos y hay quienes señalan desde el ámbito de la salud que no están teniendo paritarias desde hace 18 meses. ¿Cuál es su valoración al respecto? Gracias. Bueno, del primer aspecto, naturalmente comparto lo que... No escuché las declaraciones de Elisa, de manera que no me gustaría opinar sobre lo que ella dijo porque no las pude escuchar, pero comparto lo que vos dijiste en el sentido de que nosotros antes de recomendar una vacuna necesitamos alcanzar la información científica de las fase 3 de estas vacunas y al día de hoy no tenemos información científica de ninguna de ellas. Hasta ahora ha habido reportes periodísticos de 2 fabricantes, pero no tenemos ningún elemento de juicio actual para poder indicar qué vacuna es suficientemente segura y eficaz. Para ello, vuelvo a repetir, en esta emergencia sanitaria mundial se ha decidido acortar los plazos y, por lo tanto, hacer análisis interinos, análisis intermedios, sin terminar la fase 3, pero con un nivel de seguimiento de los pacientes que al menos sea de 2 meses posterior a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Ese es un estándar internacional bastante generalizado en términos de qué se le va a pedir un análisis interino para que sea válido en términos de evaluar la eficacia y la seguridad. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es que el análisis interino cumpla los criterios de calidad de análisis interino. Hasta el día de hoy no hemos podido ver si Pfizer los ha cumplido, pero aparentemente la entidad regulatoria norteamericana le ha pedido que continúe aún un poco más el seguimiento porque no los estaba cumpliendo y no hemos podido ver los criterios de la vacuna rusa si los ha cumplido. Así que por ahora seguimos hablando sobre información periodística general y, como bien decías vos recién, no tenemos información científicamente válida para recomendar aún ninguna vacuna. Y del tema de los médicos municipales, lo primero que tengo que decir es que este ministerio, este gobierno y sobre todo lo más importante de todo, esta ciudadanía está profundamente agradecida por el esfuerzo que han hecho todos los trabajadores de la salud, no solamente los médicos, sino todos los trabajadores del sistema de salud y todos los trabajadores del gobierno de la ciudad que se han puesto a disposición del Ministerio de Salud para colaborar con el cuidado de esta pandemia. Lo segundo que tengo para decir es que, naturalmente, luego de tanto esfuerzo, tanto dolor, todas las personas tenemos la expectativa de recibir un reconocimiento
que tenga un componente económico relacionado al esfuerzo que uno siente que ha hecho, y los médicos municipales están solicitando una actualización en las paritarias que en este momento económico de la Ciudad de Buenos Aires es difícil de acompañar, pero seguiremos dialogando en estos días seguramente, como ha hecho este Ministerio en todos los aspectos que ha tenido que administrar, y seguiremos buscando alternativas hasta poder hacer el esfuerzo que el Gobierno en esta condición, en esta situación en que está, le pueda dar la respuesta que ellos se merecen y esperan, y que ellos puedan sentirse seguros de que este Ministerio va a estar siempre acompañándolos y cuidándolos. Muchas gracias.